digamos, el auge que tuvo Lula y Dilma en Brasil. El documental obviamente tiene una tendencia... ¿Cómo se llama el documental? Bueno, creo, no recuerdo ahorita el nombre, si quieres ahora lo busco. ¿Está en Netflix? Está en Netflix. Como casi todo lo de Netflix tiene una tendencia súper izquierdosa, porque, de hecho me da risa porque cuando sacaron el documental de Ocasio-Cortez, me mandaron como 80 correos para que viera el documental. Y me provocó escribirlo, o sea, yo creo que si ustedes revisan con quien yo compagino, no me deberían estar enviando esta publicidad a mí. Pero resulta que vi este documental que me pareció muy interesante. Obviamente tiene una tendencia sumamente de izquierda, pero marcan como ese camino de cuando ellos, digamos, tienen que entregar el poder, cuando destituyen a Dilma, a todo lo demás, y se muestra como casi todas las cabecillas de ese gobierno terminan en la cárcel. Entonces eso va de la mano con las declaraciones de Diosdado. Él dice, ellos creen que vamos a entregar el poder, si entregamos el poder vamos a terminar en la cárcel. Miren lo que pasó en Brasil. Ellos lo saben, o sea, ellos no están dispuestos a entregar el poder bajo ninguna forma. Eso también lo ha dicho Maduro 1.000.000 de veces. Entonces, aquí más allá de tratar de entender cuál es la naturaleza del régimen, qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, cómo se negocia, es sencillamente entender que lo único que pasa por la cabeza de ellos es no salir porque no van a querer ir presos o porque no quieren que los maten. O sea, es muy transparente, es muy vertical. Entonces, en ese sentido me parece no sé si una ingenuidad es seguir tratando de convencer a unos tipos que tienen una cadena de crímenes de derechos humanos gigantesco a sus espaldas de que abandonan el poder. Sin el uso de la fuerza en su dimensión más global, esto no será posible. Algunos piensan que el uso de la fuerza es tirotear simplemente o disparar, ¿no? En la serie, por ejemplo, yo cuando veo que ayer dijo este Animal de Rodríguez que hubo una cosa radio electromagnético, porque digo, un ataque electromagnético. Yo hablaba ayer con un alto funcionario norteamericano y me decía, el día que utilicemos la parte electromagnética van a darse cuenta de lo que eso significa. Evidentemente lo que eso significa es que tú puedes paralizar todo el sistema de comunicaciones del país en horas, o para no hablar de minutos. Tú puedes parar todas las comunicaciones, el sistema de los radares, todo el sistema de comunicaciones de los aviones en Venezuela, las comunicaciones bancarias, en fin, eso es uso de la fuerza. Y precisamente eso fue lo que se hizo en Irak, por ejemplo, en las primeras 24 horas quedó paralizado completamente el país. Y eso lo vi, yo estaba en el Consejo de Seguridad y eso funciona. De hecho, digamos, no puedo mencionar, pero me reuní con unos funcionarios del gobierno colombiano y conversando sobre eso, yo estaba tratando de persuadirnos de que era necesario de que Duque fuera más frontal con el tema de Venezuela, de que mira, hay que aprobar el tema de la fuerza. Y él me dice, es que nosotros tenemos mucho miedo de Rusia. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque Rusia puede en un segundo destrozar nuestro sistema bancario. Esa fue su respuesta. Sí, claro, pero ahí tiene la protección de los Estados Unidos. Colombia tiene un convenio con los Estados Unidos. Por supuesto, pero un ataque, por ejemplo, de Venezuela, que los colombianos le temen a la Fuerza Aérea, porque los colombianos tienen la única fuerza armada adiestrada de la región, porque han combatido. Esto sí no está lleno de medallitas en los bares y los botiquines de Venezuela, estos tipos han peleado. Pero ellos están metidos en una guerra de guerrillas, realmente, que es muy distinto a una guerra formal como se ve con Venezuela. Entonces los aviones nuestros, los Sukhoi, les preocupó muchísimo porque ellos tienen uno que se llama Fakir o algo así, que son los aviones colombianos, que no son para nada comparables. Ahí es donde viene el convenio con los Estados Unidos, que cualquier ataque sobre Colombia es un ataque contra los Estados Unidos. Que les quieren vender F-16. Les quieren dotar, que no le habían querido dotar antes porque los americanos decían, los colombianos querían que se los dieran, y decían, no, ustedes helicópteros, peleas guerrilleras, antidrogas, no queremos que ustedes tengan armamento que pueda provocar, pero ahora hay otro conflicto. Pero fíjate que incluso los norteamericanos, cuando la FARC estaba más vigente en Colombia, que era una amenaza más real aún para Colombia de lo que el ELN, no intervinieron, sino con el Plan Colombia. O sea, el ELN, que se ha demostrado que en Venezuela están albergados en Venezuela, que reciben recursos apoyados, sin embargo, el presidente Duque no puede hacer más de lo que está haciendo. El presidente Duque tiene una posición ahorita muy debilitada en Colombia, lamentablemente para nosotros. Y recuérdate, para un país limítrofe como para Colombia, que además es la primera víctima del desborde poblacional venezolano,
realmente han hecho algo que yo no estoy seguro si los venezolanos hubiéramos hecho por los colombianos, debo admitirlo. Venezuela no era el país perfecto que nosotros decimos que era. Venezuela era medio xenófobos. Cuando yo era gobernador de Caracas me decían, bueno, ¿cómo es posible que los cerros estén llenos de ecuatorianos, dominicanos, colombianos? O sea, y los mandaban en autobuses fuera, te advierto. Y recibir 1,5 millones de venezolanos, que medio millón de ellos sean colombianos o venezolanos, te demuestra la grandeza de un país. Y yo creo que eso es algo que nunca debemos olvidar. Ellos han tenido, nosotros recibimos tal vez 2 millones de colombianos en 40 años, pero estos han recibido en 1,5 millones. Eso es un crujir de toda la estructura educacional, asistencial y de seguridad de un país. Y muchos de ellos, que es lo más difícil de también, digamos que ya esta última ola migratoria ha sido una ola migratoria con condiciones totalmente diferentes a las olas migratorias del pasado, con un nivel de educación totalmente diferente, y que muchos de esos lamentablemente también tienen, digamos, malas mañas, por así decirlo. Es que nosotros hemos sido una diáspora que ha enriquecido al mundo. La diáspora que llegó es como la cubana cuando llegó a los Estados Unidos. ¿Por qué ustedes creen que los cubanos fueron tan importantes rápidamente en la Florida? Primero, porque se concentraron en un solo sitio. Se fueron a la Florida. Entonces tenían un bloque humano. Segundo, eran gente de primera. Y evidentemente los cubanos lo han demostrado con el tiempo el rol que han jugado en la Florida. Yo estaba ahora en el Medio Oriente, estuve viendo en Arabia Saudita, en Bahrein. El número de venezolanos petroleros importantes, geólogos, químicos, es excepcional. El alto nivel. Vas a Chile, hay, no sé, 5.000. Nosotros hemos perdido 24.000 médicos. ¿Sabes qué son 24.000 médicos? Hemos perdido como 30.000 ingenieros, lo que eso, la pérdida del cerebro, del talento en Venezuela es una cosa descomunal, como no ha visto nadie en América Latina nunca. Para no decirle lo que hemos perdido en carpinteros, mecánicos, eso es un país, sin la diáspora nuestra no se podrá reconstruir Venezuela de ninguna manera. Y ahora es una diáspora mejorada, algunos por sufrimiento. La diáspora que llegaron a nuestros países en los años 40 y 50 eran de un nivel mucho más bajo, como tú estás diciendo, del nuestro. La cantidad de PhD, máster, que se han salido de Venezuela a formar parte del mundo, nosotros hemos sido una fuerza de mejoramiento. Lo hemos sido en el sistema asistencial en Chile, por ejemplo, en Argentina en materia de ingeniería. Ese es algo que nosotros, no sé si vamos a poder, fíjate, Manuel, rescatar. Ese es un tema del futuro. Pero Diego, yo pienso que eso difiere, depende de cada país. Es decir, la fuerza migratoria que ha llegado obviamente a los países más al sur, o que puede llegar, por ejemplo, aquí en Estados Unidos o a España o a esos países, es muy diferente a la que puede llegar, por ejemplo, obviamente a Colombia y a Perú. Los que sufren la peor migración, obviamente, son los países limítrofes. Al principio, sí. Es decir, donde sales por tierra. O sea, donde seguramente vas a encontrar la mayor cantidad de delincuentes venezolanos va a ser en Colombia. Sí. No lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar en Chile, y no lo vas a encontrar en España, no lo vas a encontrar aquí en Estados Unidos. Entonces, sí, en España lo encuentro, están los bolichitos. bueno, hay muchos por ahí. Eso es cierto. Eso es cierto. Pues yo te entiendo. Yo no sé si sería oportuno preguntas, sobre todo aquí al autor. Yo simplemente lo secundo. Una pregunta, porque si no seguimos. ¿Tú crees que, perdón, tú crees que los venezolanos... ¿Usted puede identificarse cada quien por lo menos? Claro, por supuesto. Me llamo Elena Alonso. Yo llevo 16 años aquí. Soy originalmente comunicadora social, pero trabajo aquí como diseñadora de inteligencia artificial. ¿Tú crees que cuando estaban ustedes peleando allá, tú crees que si todos los venezolanos salieran, podrían generar un ejército? Perdona, es que tú me... I'm sorry. ¿Sabes qué? Tu pregunta primero, por favor. Mira, mi pregunta era mucho más. La pregunta es que si tú eres, tengo entendido, eres un líder estudiantil, político, ¿no? Bueno, eso me lo atribuyó Diego arbitrariamente. yo siempre he estado como que, de cierta forma,
sobre todo he escrito mucho sobre política y... Pero digamos que eres Un intelectual combatiente, un intelectual ha sido un partícipe activo en todo Sí, este sí, proceso. sí salía, pero nunca me gustó estar involucrado en esos partidos políticos ni Ya. en No, esos gremios la estudiantiles. pregunta era ¿por qué novela? ¿No? ¿Por qué novela y siendo tú, no sé, partícipe, no escribiste, no sé, unas memorias, testimonios, etcétera? Y dos, ¿cómo organizaste todo el material? ¿No? ¿Cómo conjugaste lo que supiste aprender, supiste de primera mano con otro tipo de material? ¿Y cómo está estructurada el libro? Mira, lo que pasa es que yo creo que todo lo que yo me he convertido ha sido por accidente y ha sido gracias al chavismo. Porque yo desde que tenía 12 años quería ser abogado, luego durante un tiempo soñé con que quería ser presidente, luego fue pasando el tiempo. Muy venezolano. Sí. Luego fue pasando el tiempo, yo entro a estudiar Derecho porque era lo que quería, pero todo esto que fue pasando en el país hizo que yo quisiera escribir para explicar lo que estaba ocurriendo, cómo estaba ocurriendo, todo lo demás. Y por allí me vino la vena por empezar a escribir. Entonces empecé a escribir una novela, que fue mi primera novela, que la escribí a los 17 años, y se convirtió en una novela como de 700 páginas que narra la historia de un país muy similar a Venezuela, que es una isla muy rica, que a medida que va creciendo y que van descubriendo más riqueza, más se va corrompiendo, que es algo similar a lo que sucede en Venezuela. Yo pienso que Venezuela sin el petróleo quizás hoy en día sería un mejor país, no lo sé, porque siento que es la corrupción